Estamos de vuelta entonces en su programa Ha llegado la hora, hoy reflexionando el tema, ¿qué debemos de hacer para salvar nuestro planeta Tierra? Y nuestro invitado, Eric, nos quedábamos en el aire ahí con una pregunta, Eric. ¿Cómo no? ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Y cómo debemos dar respuesta a esta necesidad? Porque esto ya es una necesidad urgente. Que totalmente. No podemos decir, tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo. Esto es urgente, ¿verdad, Eric? Totalmente. La tierra pues, está gritando. La tierra está en un dolor terrible, diríamos, de parto, ¿no? Y si nosotros asumimos la responsabilidad de la invitación de la iglesia a hacer un algo en el entender que todo tiene una relación, nosotros, criaturas, con el resto de criaturas, que estamos para administrarlas, no para someterlas a nuestro antojo, porque al final el egoísmo y el pecado hace que nosotros utilicemos estos medios con visiones muy cortas para destruir lo que Dios nos ha confiado. ¿Por dónde realmente se puede hacer entender esto? El Papa, a través de esta encíclica, lo primero que enfoca es a la familia. Ahí empezamos a hablar. Es la raíz. La raíz formativa, es decir, inclusive hay otro comento que nos habla de la sociedad del descarte, ¿no? Como parte del problema que nosotros tenemos ecológico, es eso, la sociedad del descarte, del uso inmediato de las cosas sin medir consecuencias. En la familia, de alguna manera, alienados, tomados, hemos de alguna manera aceptado y practicado esta cultura del descarte, sin darnos cuenta de lo perjudicial que es desechar cosas. Tú hablabas del agua, hablemos de la basura. ¿Y por qué te menciono esto? Porque en el corazón del hombre manifiesta a través de sus actos el quién soy. Por ejemplo, él decía, si nosotros con un acto sencillo en casa lo manifestamos, estamos despreciando la naturaleza. ¿Por qué? Porque en mi corazón hay maldad, en mi corazón ya está tergiversado el uso de lo que Dios a nosotros nos ha permitido como don, que es la naturaleza, el abuso de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra casa? Bueno, como un bien formativo, la familia de Nazaret, ahí tenemos nosotros a San José y a María, ¿verdad? Nos empieza a hablar de esa responsabilidad que tú como padre de familia, tú como madre, vas a formar a tus hijos partiendo del ejemplo de tu vida. Los hijos, sobre todo pequeños, todavía no tienen una conciencia formada. Somos nosotros los adultos. Entonces, ¿yo por qué tengo que cuidar las cosas? Como adulto, tengo que entrar en ese razonamiento porque tengo que enseñárselo a mis hijos, ¿verdad? La basura, por ejemplo, ¿por qué tú no debes de tirar la basura en la calle? Fíjate que no necesitamos nosotros de un fuero externo para ir asumiendo esas responsabilidades. Basta al saber que al tirar un papel afectamos nosotros todo el ciclo ecológico. ¿Por qué? Fíjate que simple, ¿no? Tiro mi papel. Este papel se va por la alcantarilla. En la alcantarilla se cierra, se topa. Muy bien. Entonces, el producto de los desechos de otros que piensan como yo pienso, en el momento llega a los ríos. De los ríos terminamos desembocados en el mar. Si es que en un lago importante, aquí en Guatemala tenemos un enorme problema en el lago de Matitlán, que es un vertedero. Entonces, esto llega. Y cuando llega al mar, ¿qué es lo que sucede acá? Empezamos a encontrar que todas las especies animales van a empezar a tener problemas, ¿no? Que contaminados por los plásticos y esas cosas. Pero ¿por dónde empezamos? Por tirar ese pequeño papel en la calle. Pero ¿qué problema debo yo ver al tirar mi papel? La conciencia. La conciencia. La conciencia que ha sido formada en mi casa. Ese pequeño acto de responsabilidad la asumo, porque al final yo debo cuidar la creación de Dios. Y va a impactar. Y yo quisiera interrumpirte ahí porque eso me recuerda, Eric. Mi mamá y mi papá me contaban que Guatemala era conocida como la tacita de plata. ¿Cómo no? Efectivamente. Porque era una ciudad muy limpia. Efectivamente. Perdimos eso, Eric. Totalmente. Luego se recupera, porque lo hemos recuperado. Poco a poco. Poco a poco. Hay una cantidad, o sea, se tuvo que poner una cantidad de trabajadores para que todos los días, Eric, limpia y verde, te recoge la basura. ¿Cómo no? O sea, no es que hayamos aprendido. Se recuperó la tacita de oro, pero no porque nosotros la recuperamos. Por convicción o principio. Exacto, no porque cambiaron nuestros hábitos, sino porque hubo alguien que se encargó de poner a gente, hacerlo por nosotros. de hacerlo porque nosotros lo seguimos haciendo. Yo recuerdo un día, Eric, que iba yo manejando y de repente un niño tira
tira la basura por ¿Cómo la no? ventana. Y le digo yo a mi mamá, yo me le acerco y le bajo el vidrio, ¿verdad? Y mi mamá me agarra y me dice, no se meta problema, ¿verdad? Pero a mí sí me indigna porque mi papá nunca me enseñó a hacer eso. Yo hasta el día de hoy me como un dulce y lo meto en mi cartera, a la basura, si yo no tengo dónde ponerla. Pero no puedo, o sea, no puedo, literalmente, no puedo tirarte ese papelito. Totalmente. Mira, partamos de un principio muy simple. La boca habla lo que en el corazón abunda. Así es. Entonces, vamos a ver toda nuestra estructura de valores y toda nuestra formación a través de la vida. ¿Cómo se manifiesta en acciones? Eso es definitivo. O sea, lo que yo soy no se puede ocultar. Claro. Muy bien. Yo he visto gente que te digo yo, con muy buenos carros, muy bien vestida, y sin embargo tú los ves haciendo cosas que uno dice, ¿qué sucedió? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tirar basura en la calle? ¿Qué decirte de dejar los desechos en casa sin siquiera tomando la molestia de decir qué nos sirve, qué no nos sirve? Hablamos también de procesos de reciclaje que no nos interesa, ¿no? Volvemos al concepto del Papa, descartar, el tirar, el usar una vorágine que no tiene freno, ¿no? Que ha sido alimentada por otras cosas. Pero lo importante es, ¿qué aprendo yo en casa sobre esto? Fíjate que me llama profundamente la atención el hecho de que nosotros como católicos, ¿verdad? Y lo digo como católicos con un sano orgullo, debemos de reflejar lo que llevamos dentro de nuestro corazón. ¿Quién alimenta eso? Cuando nuestro corazón desprecia, fíjate que hasta dónde vamos nosotros, por ejemplo, desprecia al perrito de la casa. Ajá. Ya me estás diciendo que eres capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Cuando tú estás, por ejemplo, descartando cosas que pueden ser utilizadas por otra persona, me estás hablando de tus valores de solidaridad con el prójimo. ¿Y en qué se refleja esto? Cuando tú vas a la calle, cuando tú tratas tu basura, cuando tú haces el desperdicio de agua en casa innecesaria, cuando tú estás tomando aquello que es valioso y lo desperdicias y lo tiras sin valor alguno, cuando otros lo pueden necesitar. Entonces me estás hablando de qué manera has sido formado tú en tu casa. Por eso este programa yo creo que tiene que ser muy dirigido a los papás, que tienen, inclusive la iglesia nos habla que la familia es la primera mayor escuela que la vida pueda darte. Ahí se enseñan los principios y valores que nosotros debemos de tener. Y como papá y como mamá tenemos la obligación nosotros de valorar lo que Dios a nosotros nos ha confiado, porque nos ha confiado en la naturaleza. Tú y yo no somos dueños de ella. No lo somos, por el contrario, nosotros tenemos la responsabilidad de darle gracias a Dios por lo que nos ha confiado y como tal valorarlo como un don de Dios. Enseñarles a nuestros hijos. El gatito que tú tienes en casa, por ejemplo, si tú no lo cuidas, no vas a ser capaz de cuidar la naturaleza. Así de simple, porque tu boca habla lo que tu corazón ha sido alimentado. Entonces empezamos a hablar. Las campañas de reciclaje que se hay, también no solamente tenemos que verlas como una solución inmediata. No, tiene que verse también como un cambio de fondo en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque no solamente es de decir, desechemos esto, la bolsa va acá, el plástico va acá, los metales van acá. No, yo también voy a pensar que con ello, con lo que yo estoy haciendo, estoy valorando la creación de Dios. Eso implica que tú eres una persona de oración, eso implica que tú eres una persona que le da gracias a Dios por todo lo que hace y tú colaboras, porque al final Dios que nos ha dejado a nosotros como personas, nosotros estamos participando en la perfección de la creación. Dios no concluyó todo, está participando tú, yo, todos nosotros, ¿no? No en destruirla, sino en mejorarla con nuestra actitud. Y no estamos cumpliendo con ese precepto, estamos destruyéndola. El Papa nos habla, inclusive a nuestros propios hijos, motivarlos inclusive a buscar energías alternativas, por decirte algo. Bueno, mis hijos, vamos a empezar a ver la manera de ahorrar energía eléctrica, o vamos a inventar algo para evitar ese gasto de petróleo y de energía fósil y demás, para tratar de colaborar. Claro. Porque al final, mira, todo esto se ha elevado y estamos hablando del efecto invernadero que también se trata en este documento, que nos está afectando y tú colaboras. Claro. La suma de 1 más 1 más 1 hace enormes diferencias. Entonces, papá y mamá tienen que estarle enseñando a sus hijos constantemente estas cosas. Sobre todo cuando estamos a la mesa, ¿no? Que ya se ha perdido mucho la costumbre de platicar estos temas en la mesa. Hijos, miren lo que ha sucedido, miren esa contaminación. Inclusive tocar aspectos que nuestros hijos a veces ni enterados están. Por ejemplo, decirle, miren nuestros hijos, cómo nosotros contaminamos el ambiente partiendo de casa.
Luego, cómo como sociedad contaminamos el ambiente. Se habla de los buses que, mira, a mí me da pena. Ay, sí. Y lo voy a decir abiertamente, mira, el humo te lo tiran en la cara. Y hay una ley que dice que eso es prohibido. Sí. Pero no la No se ponemos en aplica. práctica. No se aplica y No se seguimos aplica. con ese problema. Bueno, entonces, platicando con nuestros hijos, miren mis hijos, ese humo, por ejemplo, la contaminación auditiva, ¿verdad? Escapes abiertos, sonidos de bocinas. Entonces, cuando nosotros nos involucramos como familia a platicar estas cosas, iluminados en el amor a la naturaleza. Y cuando hablo de amor a la naturaleza estoy hablando de una manera sana, no fanática como algunos por ahí que abrazan los árboles como que son Dios. No, tampoco, no. Sino entender que somos un todo y que Dios nos ha confiado ese propósito. Empezamos a encontrar soluciones en casa. Claro. En casa. Y fíjate que inclusive ser personas ecológicas nos ahorra mucha plata. Sí. En serio. Cantidad. Mira, nos ahorra Sí. mucha Fíjate mucha que plata. te comparto algo que hicimos en la comunidad. Nuestro asesor nos vio, ¿verdad? Los benditos vasos de Duroport, que los usamos en todas las comunidades. Y nos dice, somos cristianos, profesamos una fe, yo no me tomo un café en una taza de esas. Vamos a solucionar esto. Y entonces lo que hicimos fue comprar tazas, ¿verdad tú? Eso implica más trabajo. Vamos cayendo. Y pedimos, porque no se trata simplemente de que el servidor le lleve, ¿cómo te involucro a ti que llegas como oveja a mi comunidad? Entonces le pedimos a las ovejas, por favor, traigan su taza ¿Cómo no? y Me colaboremos parece con el ambiente. Quien no la lleva, Eric, nosotros tenemos tazas y se las damos, pero sí hacemos énfasis de que, por favor, les recordamos, traigan su taza para tomar su tacita de ¿Cómo no? café. Estamos llegando al final de este segmento y nos vamos a quedar con esto para invitarles a ustedes que seguimos con este tema, que tiene mucho todavía que hablar. Así es que no se mueva porque nosotros estamos de vuelta en un instante. Muchas gracias. Tú sabes el efecto que tiene la... Qué alegría de volvernos a encontrar en este programa que es su programa. Ha llegado la hora de encontrarnos una vez más entonces para seguir reflexionando sobre esos temas que tienen importancia en nuestra vida. Hoy pues vamos a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros para salvar nuestro planeta Tierra. El Papa Francisco nos decía que la única casa que tenemos es esta, la Tierra. Así es que hay que ver qué hacemos urgentemente porque esos cambios climáticos, todo lo que estamos viviendo el día de hoy, ese corredor seco, esa consecuencia de que nosotros no hemos cuidado nuestro planeta. Urge que tomemos medidas. ¿Y por qué nosotros como iglesia vamos a hablar de esto? Porque es algo que es importante para el ser humano. Todo lo que tenga que ver con el ser humano tiene que ver con la iglesia. Hay gente que se pronuncia y dice, ¿pero qué tiene que ver la iglesia con todos estos temas? Por supuesto que sí. Yo le voy a recordar algo. Para Jesús lo más importante era el hombre. Y la tierra es el lugar que Dios nos ha dado. Y ahí en el Génesis dice que nos entregó la tierra para que nosotros la cuidáramos y la trabajáramos. Hoy debiésemos de preguntarnos al interior qué estamos haciendo nosotros por cuidar nuestro planeta Tierra. Y quizás usted se responda, pero ¿y yo qué puedo hacer? Pero si yo soy
una familia dentro de muchas familias, pues sabe mi querido hermano y mi querida hermana, ahí en su casa, en su familia, es donde debe de comenzar el cuidado. Es que todos debemos de cuidarlo. Cuando nos cepillamos los dientes, ¿por qué dejar caer el agua y no cerrarla? Mientras usted se está cepillando, cierre el grifo y enséñele a sus hijos eso. Son costumbres que las debemos de aprender. El agua es un recurso con el cual se está terminando, y el día que no haya agua se terminó la vida para el ser humano, porque sin agua nosotros no existimos. Así es que hay una importancia muy grande de cuidar nuestro planeta, y nosotros no solo somos cristianos porque seguimos a Jesucristo, sino porque también damos testimonio, y parte de dar testimonio es ser buenos ciudadanos cuidando la tierra, el lugar que Dios nos dio para vivir. Así es que sí somos responsables, y este programa quiere hacerle a usted responsable, ¿sí? Que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, que si hay necesidad de cambiar costumbres, si hay necesidad de cambiar la manera en que estamos viviendo, pues es urgente que lo hagamos, vale la pena hacerlo. Hay que instruir a estas nuevas generaciones de la manera de cuidar cada uno de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Así es que con eso yo quisiera invitarle a usted para que hoy se quede con nosotros y podamos reflexionar desde esa carta apostólica que el Papa Francisco nos daba referente a todo esto de nuestra tierra, del cuidado de nuestro planeta. Y hemos invitado el día de hoy a Eric Dubón. Él estará con nosotros y vamos a estar compartiendo con él un diálogo para que podamos entender lo que significa nuestra responsabilidad, pero lo que el Papa Francisco también nos está diciendo referente a esta carta apostólica Laudato Si, cómo él se expresó, esa manera que tiene él de hablar las cosas sencillo pero directo. Hablábamos fuera de cámaras con nuestro hermano Eric que el Papa Francisco se metió a problemas, pero los que somos cristianos nos tenemos que meter a problemas por defender lo que tenemos que defender. Y si nosotros no hablamos, si no somos la voz, entonces ¿quién lo va a hacer? Se supone que estamos entendidos en que para nosotros Jesús es el centro de nuestra vida, entonces tenemos conocimiento de estos temas, son parte importante de nuestra vida y hay que educar a las nuevas generaciones. Sin más ni más, yo le doy la bienvenida entonces a Eric Dubón. Muchas gracias, hermano, por estar aquí con nosotros, por haber aceptado hoy esta invitación y podamos contigo compartir un poquito de este gran tema, ¿verdad? Que porque vaya que sí, no es un tema complicado, pero un tema necesario. Totalmente, muchas gracias, Ileana. Es un problema serio. Digo serio porque tiene muchas aristas, ¿verdad? Ya bien el Papa en este documento Laudato Si propone una solución integral, y cuando hablamos de soluciones integrales no solamente tratar de resolver un pequeño problema por aquí o por allá, sino nos vamos a la antropología, nos vamos al origen del por qué tú y yo como creyentes tenemos el derecho y la obligación de defender a la naturaleza como tal, ¿no? Claro. Hemos visto con mucha tristeza, y eso para nadie es un secreto, y todos los años se habla de lo mismo, ¿no? De la contaminación ambiental, del desastre que hemos hecho nosotros de nuestra casa común, ¿verdad? Claro. Buenos y malos habitamos en ellas. Al final, todos creados a imagen de Dios, donde hay una relación definitiva, ¿verdad? Con la naturaleza. Tú lo has dicho en el libro del Génesis, ¿no? Y Dios todo lo ha creado bien y le ha dado al hombre preeminencia para gozar de ella, no para abusar de ella. Y es lo que nosotros hemos hecho. Y vemos acá cómo el Papa enfoca este tema desde el punto de vista político, económico y de muchas corrientes. Inclusive habla de aquellos que tienen intereses de tipos filosóficos y de todas estas corrientes que buscan integrar una ecología sana. Pero se quedan allí, no buscan los aspectos que afectan al hombre en sí mismo, porque al final, ¿cuál es la raíz de esto? Honestamente, ¿cuál es la raíz? Y ahí es donde tú comentabas que el Papa se ha metido a problemas porque toca intereses económicos estructurales pero muy fuertes, ¿no? Y cuando toca estos intereses, evidentemente, la Iglesia se convierte en esa luz que nos hace falta
para poder discernir el bien y el mal y nuestra posición correcta ante lo que Dios a nosotros nos ha confiado, el momento que nos lo ha entregado, cuando Él dice, gocen ustedes de lo que les he entregado, ¿no? Ahí están los árboles, ahí están los animales y todo esto. Pero ¿qué hemos hecho? Lo hemos destruido. Así es. Hemos hecho un daño terrible. Fíjate que, por ejemplo, se está hablando actualmente que existe una enorme isla de varios kilómetros cuadrados donde todas las corrientes marinas han llevado un basurero en estos mares. Entonces es una isla flotante enorme, ¿no? Casi que, diríamos, cualquiera diría casi que a nivel de continente, donde los animales que habitan, y Dios lo dijo, ¿verdad? Que hizo los animales del agua, ¿verdad? Los peces, están siendo vulnerados, están muriendo. Varias especies animales, inclusive ya se extinguieron. Y el Papa, a través de este documento, también condena la extinción de todas estas especies, claro. ¿no? Ahora viene la gran pregunta, ¿verdad? Que tenemos que resolver. ¿De dónde viene todo esto? En esa integridad de la respuesta, no podemos hablar de soluciones económicas. No se puede hablar de ello. No podemos hablar nosotros de soluciones de ambiente, de solucionar ambiente solamente desde el punto de vista de tener una buena intención. ¿Qué tal si examinamos la raíz de todo esto, ¿no? El corazón del hombre. Cómo nosotros, y así en este documento nos lo toca, pero de manera muy profunda y comprometida, habla de nuestro compromiso como criaturas de Dios ante su creación. El egoísmo, la avaricia, la codicia, todos estos elementos han entrado en juego y hemos provocado daños, donde dice que estas estructuras económicas y esta forma de ver las cosas teocráticas, de teotécnicas o como quieran llamarles, no han logrado encontrar una solución integral y permanente, sino soluciones de inmediato plazo. Y ahí es donde nosotros como católicos y como iglesia tenemos que intervenir. Y la iglesia está interviniendo a través de este documento para orientarnos. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Por dónde nosotros podemos empezar, por Dios santo, no? Y te voy a interrumpir porque ahorita llegamos al final de este segmento y vamos a regresar en el siguiente segmento con esa pregunta. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Ya tú nos lo decías, el corazón del hombre. Pero ahora, ¿qué respuesta va a dar el ser humano a todo esto? No se mueva, estamos de vuelta en un instante. Compartíamos en el segmento anterior, yo les compartí a ustedes la medida que hemos tomado hoy en nuestra comunidad y es llevar una taza cerámica o una taza de las que usamos en casa para poder tomar nuestro cafecito y compartir ese ágape que tenemos al final de nuestra comunidad. Porque hay que buscar soluciones. Soluciones hay, si las queremos buscar, porque para todo hay una solución. A mí me alegraba mucho porque yo oía esta semana que Antigua Guatemala ha tomado la medida y como ley ha salido que no se va a poder utilizar ni más plástico ni más duroport. Y toda la gente que vende el atolito, las tostadas, pues les han dado un plazo, si no estoy mal, de 180 días para que busquen la solución, el recurso que van a utilizar. Hasta que nos ponen a veces, Eric, en este plano, en este problema de buscar soluciones, entonces las buscamos. No sé por qué el ser humano tiene que llegar al extremo para empezar a tomar medidas. Totalmente. Fíjate que la iglesia, y tomando este documento del Laudato Si, dice que tenemos que crear en nuestros hijos la cultura ecológica. Ajá. Eso es fundamental. Yo te diré algo, y eso se lo comentaba a mi esposa. Hoy día tú llegas a las reuniones con los amigos y para quitarse el trabajo, ¿qué es lo que hacemos? El plástico, los platos y los vasos y los cubiertos y aquello y lo otro, ¿no? Ok, perfecto. Te has ahorrado un trabajo, pero te vas a encontrar con que en las carreteras aquella fiestecita lo meten en otra bolsa plástica y la tiran por la carretera y ahí están las cunetas donde los perritos llegan ahí con hambre y las abren y aquel relajo espantoso, un espectáculo desagradable totalmente, ¿no? Yo le decía a mi esposa, estamos hablando de crear esa cultura, que mira, le decía, a mí no me gusta que me sirvan en eso, a mí en lo personal, y te voy a explicar la razón.
Porque invitar a alguien a tu casa es, ¿qué te diré yo? Es un ritual. Un ritual. Ok. Que lleva consigo manifestarte el aprecio que yo te tengo. Para eso te invité a mi casa. Para manifestarte mi aprecio. Y cómo yo te voy a manifestar mi aprecio. Fíjate. Primero, servirle a nuestros invitados, sin importar la cantidad que esto sea, los alimentos en platos de loza. Los sirves. Primero, tienes la oportunidad de lucir esos platos que nunca usas. Para empezar, no son de adorno, para empezar, ¿verdad? No son de adorno, para eso los tienes, para eso los compraste. Y yo me recuerdo que antes teníamos una vajilla de diario y una vajilla para cuando llegaban los invitados. Exactamente, vas cayendo. Entonces uno sirve, acuérdate que estamos formando a nuestros hijos. ¿Okay? Entonces tú los sirves, muy bien. Entonces es un ritual social, porque no solo es llegar a... Es un ritual social, fíjate. Por supuesto. Ve cómo funciona. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a las personas? Yo te estimo. ¿Sabes por qué? Porque este trabajo que yo voy a tener es por ti. O sea, va implícito mi sacrificio por ti. Yo trabajo por ti. Quiero agradarte. Quiero estar bien contigo. Muy bien. Entonces, le manifiesto mi interés. No solo para lucir la vajilla de mi mamá. Okay. Entonces, luego de ello, ¿qué pasa? Generalmente empieza la conversación que los hombres hablar de fútbol, que de política. ¿Y qué hacen las señoras? Se ponen a recoger. A recoger los platos y nos vamos a la cocina a chachalaquear, lo que mira, que mi esposo, que ya viste. Y todas las señoras empiezan a dialogar, a comunicarse. Eso es un ritual. No solamente el peso de tener que lavar platos. No. Es el pretexto para que te vengas a la cocina conmigo a platicar. A intimar. A intimar, porque entrar a la cocina ya estás intimando más de lo que habías llevado a la persona al comedor. Vamos entendiendo el concepto. Entonces, descarte plástico, no me interesa. Me interesa decirte que esto es importante. Entonces, mis hijos lo ven, lo observan, y seguro que como una cultura de familia lo van a repetir. Ellos son así, ¿no? Luego, como el Papa nos habla y nos dice, bueno, entonces te están formando. Así como Jesús se dejó formar por sus papás, ¿no? Esta educación que llamamos, e inclusive lo dice, ¿verdad? Sin embargo, esta educación llamada a crear una ciudadanía ecológica, bueno, a veces solo se limita a informar. No, aquí lo vamos a practicar. Por eso te decía, esas sobremesas, planteando los problemas que estamos viviendo hoy día, que nos afectan de inmediato. El humo, la basura en los tragantes, ahora que estamos en invierno me está afectando. Los calores. ¡Upa! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Yo de niño no tenía ese problema, hoy día lo tengo. ¿Por qué? Lanza la pregunta a tus hijos, ¿por qué? Que ellos tienen por su edad una actitud muy abierta, rebelde, y también quieren cambios, y entonces proponen cambios. Entonces te estoy enseñando a ti a hacer. Entonces no colabores con eso, haciendo esto. Hablamos, tirar basura, etcétera, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hay personas que han despertado una ecología sana. Cuando te digo ecología sana, no solo están viendo el aspecto económico, porque muchos hacemos ecológico por hacer dinero. Que tarde o temprano es una visión que lleva a otras cosas, que es el consumismo, la explotación, y vienen otras cosas detrás que aquella buena intención se tergiversa y se pierde. O la política. Hagamos esto porque al final es para que voten por mí, para que... Entonces no lleva ese fin propio de glorificar a Dios en la naturaleza como lo hacía San Francisco de Asís. No. Lleva otros fines que más tarde o temprano se agotan y esto termina. Entonces, enséñalo a nuestros hijos. Muchas personas, e inclusive con esta iniciativa, han generado empresas que son muy exitosas de reciclaje. De reciclaje. Yo en lo personal te digo, yo reciclo mucho. En mi casa yo reciclo bastante. Fíjate que me metí a un curso por ahí, ¿verdad? Solo a manera de nota, de pintura, y traigan sus delantales porque van a arruinar su ropa. ¿Qué hice yo? Me encontré un pantalón viejo de lona, lo desarmé todo e hice una migabacha de pantalón de lona y quedó requete bonita y todo. ¡Hala! ¿Dónde la hizo? Pues yo no gasté nada más que mi tiempo. ¿Verdad? En cortarla y hacerle y pita aquí, pita allí, y se hizo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tú dices, bueno, reciclemos plásticos. ¿Cómo podemos hacer estos plásticos que tenemos en casa? Bueno, júntalos, averigua quién realmente maneja esos desechos para que los vengan a traer. Te dirán, pero es que junto demasiado.
Mire, ellos van si usted tiene una determinada cantidad. Entonces, hable con los vecinos si tienen un lugar de acopio y dicen, bueno, vienen por tal cantidad. Entonces, entre todos vengamos y coloquémoslo aquí para que se lo lleven. Y pedir información sobre esa empresa o esa asociación o quien ésta sea, qué es lo que hacen con ellos. Y vamos a quedar admirados de las cosas que surgen. Pero tú dijiste algo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Mira, dentro de las colonias, en la gran mayoría hoy de colonias, tenemos un comité unas personas que se reúnen, una asociación que vela por el cuidado, que vela por la seguridad de la colonia. Nos podemos juntar para eso. Ah, por supuesto. Nos organizamos para eso. Así es. Para mejoras de la colonia, que una cancha de básquet, que pongamos ahora mejor una talanquera, qué sé yo, hacemos mejoras. Pero ¿a quién se le ha ocurrido lo que tú decías? Un lugar de acopio, donde todos vayamos a poner el papel, porque el papel periódico es una cantidad de papel periódico que nos llega. Piensa en cantidad de árboles. Sí, y que le llegan de 2 a 3 periódicos a las casas. Son enormes esas cantidades. Entonces, no nos podemos organizar para esto, que es urgente y que es importante. ¿Por qué, Eric? Porque no está en el corazón, donde tú decías que está la raíz del problema. Entonces, lo que hay que seguir trabajando es el corazón del ser humano. Ese es el problema. Yo creo que es el papel que se tiene en la comunidad, ¿verdad? Sobre todo tu comunidad tan linda, tan bella, está trabajando el corazón. ¿Por qué? Porque tienes que olvidarte del yo para pensar en nosotros. Así es. Y en las generaciones futuras. ¿Qué les estoy dejando? Mira, a mí me preocupa. Yo hubiese querido que mis hijos conocieran mi época. Mira, esos inviernos, aquellas épocas preciosas donde era predecible todo. Hoy no sabes nada. Mis hijos no gozaron ya de eso. Yo sí pude. Otra cosa importante sobre las iniciativas, el católico tiene que tener liderazgo. Liderazgo, iniciativa. Y volviendo a esas, porque son sugerencias, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, entonces aquí en la colonia, el condominio, ok, hagamos algo. Destinemos un área de nuestro condominio, podemos entre todos poner en una poco de plata y hacer alguna instalación, porque también si no se vería feo ese montón de basura, ¿no? No, sino algo donde sepamos, porque te vuelvo a repetir, hay empresas que se dedican a recoger estas cosas, pero no llegan por pocos. No, llegan por cantidades. Entonces, dice uno, yo solo no. Entonces, si juntas una cantidad y en la directiva que siempre asigna a un administrador del condominio, ¿verdad? Se encarga de decir, señor, ya tenemos la cantidad que usted requiere. E informarse qué hacen con ellas también, porque si no, volvemos a otro punto, ¿verdad? Que no necesitamos nosotros seguir armando problemas. Creo que ahí tenemos también una responsabilidad como católicos. Por supuesto. Tener ese liderazgo, ¿no? Y el ejemplo, ¿verdad? Y fíjate, Eric, que sí se puede. Yo te comento que en mi colonia se hizo acopio de plástico y de cartón. Y dentro de nuestros vecinos hay un vecino que se dedica a esto, al reciclaje. Entonces él dijo, miren, reunamos entre todos y aquí va a ser el lugar de acopio, se puso, porque nosotros lo que queríamos era recaudar fondos porque teníamos necesidad de arreglar nuestra planta de agua, la que nos distribuye, porque es un costo muy alto. Y entonces todos, ¿verdad? Todo lo que sacábamos lo llevaban. Mira, fue algo tan especial, fue algo tan bonito. Lástima, porque solo tuvo un objetivo y no se quedó, ¿verdad tú? Es lo que te vengo hablando, o sea, si vamos a hacer esto debe tener un fin trascendente, que es glorificar a Dios. Si es para glorificar a Dios, se vuelve en un esfuerzo sostenido y permanente. Por supuesto. No solamente para sacar la tarea de rato, que esas son así iniciativas que se han hecho para tratar de arreglar el clima, que la ecología, y se han quedado iniciativas que empiezan y se terminan. Lo nuestro no es así. Lo nuestro es permanente, lo nuestro es un compromiso de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque por medio de estas acciones glorificamos a Dios. Por supuesto. Yo creo que es un punto. Otra cosa importante, mira, el ejemplo. Si yo voy con mi carro y llevo mi rosario colgado en el retrovisor, a Jesús por María en el sticker que es en la parte de atrás, oye, no bajes la ventanilla para tirar cosas. Por supuesto. Mira, van tomando la gaseosa y va para allá. Y te cae encima en el vidrio. Encima de eso, ¿no? Y uno dice, no hagas eso. Mira, lleva siempre una bolsa en tu carro y deposita ahí las cosas. Ahí, mira, mételas allí. ¿Por qué? Porque yo respeto a mi hermano. Yo respeto a la sociedad. Yo respeto y las consecuencias que esto tiene. No quiero ser parte de... Mira, una golondrina no hace verano.
No. Pero puede, con su ejemplo, cambiar a uno y ese a otro y a otro y a otro. Y cuando sentimos ya no somos una golondrina, somos muchos, porque tu discurso debe estar siempre respaldado por tu ejemplo. Y tenemos una enorme responsabilidad, Ileana, de ser para las personas en nuestra vida los que tomamos la responsabilidad de defender aquello que el Señor nos confió en el Génesis. Claro. ¿Verdad? Él no la entregó, yo se las doy. Aquí está. ¿Qué cuentas vamos a entregarle al Señor? Y date cuenta de que, como está la situación hoy día, andamos a los... Para mí, no quiero hablar de parte de Dios, pero yo creo que le hemos lastimado el corazón. Por supuesto. Le hemos destrozado. Y tocaste un punto importante que muchas veces no somos capaces de verlos. Nuestra responsabilidad social es algo que se anula, Eric. Totalmente. Creemos que nosotros vamos a dar cuenta de nuestra vida. Sí, vamos a dar cuenta de nuestra vida, pero también de qué hicimos para que la sociedad, que nosotros fuéramos un instrumento de bendición dentro de esta sociedad. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Como católicos, como creyentes, ¿cuál es nuestro aporte a esta sociedad? Porque no se trata solo de buscar mi salvación, el buscar la salvación de mi familia, ¿no? Se trata de buscar beneficio en todo sentido. Totalmente. Y eso es lo bueno del Evangelio, que eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Fíjate que esa responsabilidad social, aquí en este documentito, así de manera rápida, porque el tiempo es tan corto, nos dice ya algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, evitar el uso de material plástico y de papel. Esto podemos hacer hasta donde nos sea posible, ¿no? Por supuesto. Reducir nuestro consumo de agua, no dejarla correr. Cuando tú te bañas, inclusive, pues tómate el tiempo, cuánto yo necesito para que poderme realmente bañar. No se necesita de mucho. Si No lo se haces a necesita, diario, pues, sí, ¿verdad? Ya estás despercudida, digo yo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Aprender a separar residuos, ¿verdad? De los orgánicos, inorgánicos. Cosas, tareas simples que hasta los niños pequeños se puede hacer, ¿verdad? Inclusive tratar con respeto a los seres vivos, a tu perrito, al gatito. Ahí estás ya colaborando con eso. Por supuesto. Porque te estás preocupando por la criatura, por la creación que Dios a ti te ha confiado. Enseñarles a sembrar a nuestros hijos árboles. Oye, la oportunidad que tengas, siémbrate un árbol. Y lo de los animalitos me gustó porque fíjate que pasan tantos videos donde se abusa de los animales y tiene reproducciones, miles de reproducciones. La gente lo disfruta ver que están quemando al pobre perrito. Imagínate, si yo pienso sobre un perrito así, ¿qué voy a hacer con un árbol? ¿Qué voy a hacer con ese río? O sea, sale ya tu naturaleza. Porque todo va en proceso, ¿cierto? Exactamente, esto es tu naturaleza, está oscura. Entonces debes de llevar esa luz, y Jesús ilumina la naturaleza, ¿no? Él habla, por ejemplo, de las semillas, él habla del campo, habla de las aves, todo lo integra para que nosotros nos demos cuenta que en medio de ello glorificamos a Dios y también encontramos a Dios en todos estos elementos, ¿no? Así es. Y termino diciéndote que en estas cositas que nos dice, ¿verdad? Inclusive hasta nos dice compartir nuestro vehículo con nuestros vecinos, ¿verdad? Y decirte, bueno, organicémonos y para qué andar. Mira, hay gente que anda en unos de solito. Solito, sí. Dice, no, tanto espacio no, sino tratar de tomar conciencia. Y te digo también, parte de ello, pues en alguna medida se responsabiliza las políticas que tienen los países en cuanto al transporte público, porque a veces no nos dejan opciones, pero igual ese es otro tema que se mete uno a otras Honduras, pero igual. Entonces a veces como que en lugar de decirle al vecino, oye, yo te llevo y a qué hora regresa, yo te paso recogiendo, ¿verdad? Y creo que con estas iniciativas podemos empezar a marcar un algo. Y esto lo lleva a un ámbito un poquito más a fondo, en el templo, ¿verdad? Mira, el templo debe ser reflejo del amor que nosotros le tenemos a la naturaleza. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? El cuidado que le tenemos. Usted es tan bonito que tiene en su templo. Sí, porque aquí glorificamos a Dios. Claro. Bien barrido, bien planchado. Bien tratado. Detalle. Claro. Uno dice sí, porque Aquí si yo pienso así del templo donde nos reunimos, nuestra casa común, yo también la voy a cuidar de igual forma, porque nadie, mira, hay congruencias. Tú no puedes ser aquí una cosa y allá otra. No, yo soy así en todos lados, en donde yo me encuentre. Por eso, si yo tengo basura y nadie me ve y la tiro, yo no necesito que alguien venga a decirme no lo haga. Es como los mandamientos, los cumplo no porque sea un mandamiento, sino porque... No porque la gente te vea. No, pues claro, no lo hago. Sí, y por amor a Dios, ¿verdad? Exacto, entonces yo no tiro esto porque es lo correcto, pues, ¿verdad?
que estoy solito en mi casa. Yo no necesito que venga a decirme la iglesia, la ley, háganlo. Yo no, Señor, ¿verdad? Mi motor, inclusive mi carro, lo arreglo porque no quiero evitar esas situaciones, ¿verdad? Y comprometerte también en iniciativas, ¿verdad? Tú como católico debes comprometerte. La iglesia nos demanda que también nosotros involucremos en las realidades sociales, no solamente quedarme en mi burbuja, sino también si yo tengo la oportunidad, soy un funcionario público o estoy involucrado en iniciativas de asociaciones o qué sé yo, pues voy también con mi punto bien sólido y sostenido y lucho por ello, ¿verdad? Buscando el bienestar de la persona humana que se refleja en la naturaleza. Bueno, Eric, gracias, de verdad. Llegamos al final de este segmento y yo te agradezco de corazón. Y a ustedes, hermanos, también muchas gracias y que este programa nos ayude para empezar una nueva manera de vivir en nuestras casas, por sobre todo retomar lo que Eric nos decía. Nosotros los padres somos responsables de educar a nuestros hijos. Así es que muchas gracias. A ti muchas gracias por darme la oportunidad de desahogar lo que pienso y lo que siento y la manera de invitarte a ti a que participes en esta iniciativa que no tiene nada que ver más que con el llamado de Dios a proteger su creación. Amén. Y somos parte de ella y nos ha dado nos ha colocado como para gobernarla de manera sabia, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a ti, entonces. muchas gracias. Y yo les pido a ustedes, todavía estamos con un segmento más, la noticia de la semana. Con eso regresamos. Y llegamos a la noticia de la semana. El día de hoy quería compartir con ustedes algo que llegó a mis manos a través de un video y que me alarmó realmente muchísimo. El cuidado que nosotros debemos de tener con nuestros hijos. A veces somos como muy confiados y dejamos descuidados a los niños. Los niños hay que tener mucho cuidado con ellos y estar pendiente de nuestros pequeños niños, porque lamentablemente hay personas que están esperando ese momento en que tú te descuidas para hacerle daño a un niño. ¿Cuántos niños pues hoy lamentamos porque a lo mejor los han secuestrado y han tenido problemas serios? Yo quería tomar este video porque me pareció que a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos entretenemos en otras cosas y descuidamos por un momento, por un instante a nuestros hijos. Y ese instante puede ser que alguien haya puesto los ojos en tu niño y aproveche ese momento en el cual tú te has descuidado. Así es que yo les voy a invitar. Este video dice que es de las maneras en que a nivel mundial se ha visto que se aprovechan para raptar a los niños. Así es que yo le invito a que veamos este video y pongamos atención. Ya regresamos entonces. Vamos al video. Ha llegado la hora de la noticia de la semana.
El Papa Francisco nos hablaba, para empezar la reflexión de Semana Santa, nos hablaba sobre una cita del Evangelio de San Mateo. Cuando el amor se muere, entra la maldad o empieza a crecer la maldad. Lo que mirábamos en este video, hermanos, es realmente cuando el amor a la vida, cuando ya no se tiene amor a la vida. Porque alguien que sea capaz de tomar a un niño como un objeto para venderlo, para no sé qué hacen con los niños, no quiero ni imaginármelo, qué es lo que pueden hacer con estos niños, pero que haya gente capaz de hacer eso, quiere decir que no hay amor en el corazón y no hay amor por aquel ser que nos ha creado. Así es que allá afuera, hermanos, hay una maldad y nosotros debemos de estar atentos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad y no podemos descuidarlos ni un solo momento. Nos dábamos cuenta, a veces por estar poniendo atención a algo que es importante, porque quizás comprando algo estoy y no veo al niño en ese momento y me pasa, ¿verdad? Ojalá y nosotros no pasemos nunca por esa experiencia. Sin embargo, es una realidad que la hemos vivido. ¿Cuántas fotos no nos pasan en Facebook donde nos dicen que se extravió un niño? Que roguemos, que pidamos a Dios por la vida de esa criatura. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. No seamos confiados. Si usted está en un restaurante y su niño, no importa la edad que tenga, incluso adolescentes, y quieran ir al baño, acompáñeles. Vaya usted con ellos al baño, aunque parezca ridículo que usted vaya con el adolescente al baño. No digo mucho menos con un niño, ¿verdad? O agarrar al niño y estamos comiendo y esos lugares donde a usted le ofrecen para que el niño se entretenga, hay jueguitos. Sí, pero siéntese cerca en una mesa donde usted pueda estar vigilante de ese niño, porque usted se dio cuenta en el video. En un instante, en un momento de descuido, se aprovechan. Y mire, yo le voy a compartir algo que como familia nosotros lo tuvimos que vivir. Fuimos a un restaurante, estábamos cerca, la mesa estaba cerca de donde nuestra nieta estaba jugando. Nos pusimos a hacer las cuentas porque nos llevaron la cuenta y en lo que hacíamos las cuentas yo vi que el columpio donde Natalia, mi nieta, donde estaba jugando, ya solo estaba el columpio meciéndose solo sin ella. Y entonces miro a mi hija y le digo, ¿y Natalia? Y ella me dice, está jugando. No, Natalia ya no está ahí. Usted no se imagina la agonía que nosotros pasamos. Buscábamos a esa niña, me decía Andrea, mamá, yo la vi que estaba con una señora y una niña.